Amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, abrir su mente y su corazón a esta información que con seguridad va a servir para cambiar algún aspecto de la vida. Hoy vamos a hablar de cómo aliviar el sufrimiento, un regalo que nos ofrece el budismo. Vamos a ver cuáles son los elementos más importantes que podemos sacar de aquí y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Hoy está con nosotros este gran amigo, el doctor Santiago Áviles, y vamos a averiguar de qué se trata esto, aliviar el sufrimiento. Bienvenido siempre a la casa, gracias por estar aquí. Hola Diana, qué rico, como siempre, es un placer, un honor estar contigo y bueno, compartiendo con todo el público que está con nosotros en este momento. Repito mucho esta frase de Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? El dolor es la experiencia directa que nosotros tenemos ante una situación difícil. Es decir, puede ser un golpe y nos duele, pero puede ser el golpe emocional que también hace que tengamos nosotros esa sensación de molestia interior. Ese es el dolor. ¿Qué hago yo con el dolor? ¿Cuál es mi respuesta frente al dolor? Esa es la diferencia. Cuando yo comienzo a tener dificultad en el manejo de ese dolor, comienzo a tener sufrimiento. Allí es donde radica la existencia del sufrimiento, en mi propia escogencia, en la manera en que yo reacciono ante esa experiencia. Como por ejemplo, y voy a poner aquí un caso específico, se aplica esta frase cuando se va un ser querido que amas mucho. El dolor se siente, ¿cómo no evitar, sino que cómo no caes en el sufrimiento? Expliquémoslo vivencialmente con una experiencia real. La tristeza que vamos nosotros a tener frente a la partida de un ser querido es algo que está muy metido dentro de nosotros. Pero buena parte de esa tristeza se puede traducir en el egoísmo de no querer dejar ir a ese ser querido. Y es allí donde comenzamos nosotros a sufrir, porque nosotros comenzamos a sentir que él no debería haberse ido, que ella estaba demasiado joven, que este no era el momento, que estaba en la plenitud de la vida o que llevaba 60, 70, 90 años con nosotros y le quedaba todavía mucho por compartir. Ante esas situaciones es mi postura egoísta la que está haciendo que yo me aferre a ese otro ser. Entonces el problema es el apego. El problema es el aferramiento a esa persona y no soltarla y no reconocer, por ejemplo, que la muerte hace parte de la vida, que es inevitable y que todos vamos a estar allí. Y es algo que debemos aprender a hablar nosotros, a descubrir ese tema de la muerte y ponerlo sobre la mesa. Entonces, hablemos de estas 4 propuestas o 4 pilares desde el budismo para aliviar el sufrimiento. Hay una manera de ver el sufrimiento muy especial y es a través de la figura del bodhisattva. ¿Qué es un bodhisattva? Bodhisattva es aquel ser que ha escogido estar entre la comunidad para ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento de los demás y acompañarles en el despertar. ¿El despertar en qué consiste? Precisamente en darnos cuenta de que existe el sufrimiento. Quiere decir que todas las cosas van a cambiar, que todo es variable, que no hay nada que dure por siempre. Y por último, que no hay una existencia de algo independiente de todo lo demás. Es decir, que tenemos una interacción entre todas las personas y entre todo lo que existe. Ese es el despertar. Y hay un profesor que es Dan Layton que nos habla de 4 arquetipos, de 4 figuras de bodhisattvas que nos pueden ayudar a aliviar el sufrimiento en nosotros y en las demás personas. ¿Cómo hacerlo práctico en nuestra vida? ¿Cada una de esas figuras, podemos llamarlas así? Sí, en el budismo, por ejemplo, Mahayana, estas figuras las tomamos como arquetipos o posibilidades que están dentro de nosotros. La primera es la figura de Kuan Yin, el bodhisattva o la bodhisattva de la compasión. Y digo él o la porque no tiene una distinción de género definida. Hay algunos que lo consideran masculino, otros femenino. Kuan Yin habla de la compasión y está representado por una imagen que tiene 1000 brazos, 1000 oídos, 1000 ojos. Y se dice de Kuan Yin que es la que puede escuchar el lamento de la humanidad, ver el lamento de la humanidad, y en sus 1000 brazos tiene todas las herramientas necesarias para ayudar a aliviar ese dolor que la persona tiene. Yo quiero que hagamos aquí una clara diferencia en lo que es compasión y lo que es pesar.
La compasión implica acción. Compasión es la aspiración que yo tengo de hacer algo para aliviar el sufrimiento del otro. Versus empatía, por ejemplo, que es reconocer o poderme poner en el zapato del otro, de identificar que está pasando por un momento difícil, pero yo no hago nada. En compasión yo sí hago algo, tengo la aspiración de hacer algo por la otra persona. No necesariamente implica una acción inmediata, puede ser un cuestionamiento interior que diga, no, esto requiere una acción mayor, venga y montamos una acción inmediata, una acción posterior mucho más estructurada, digámoslo así. ¿Cómo incorporar Kuan Yin a nuestra vida para aliviar el sufrimiento? Kuan Yin nos invita precisamente a hacer. Entonces yo en el día a día, en mi cotidianidad, en lo sencillo y simple de mi vida, ¿cómo puedo yo responder compasivamente ante la necesidad del otro? Puede ser el anciano que me encuentre en el semáforo y digo, necesita un abrigo y le traigo una cobija, por ejemplo. Eso es una forma de actuar compasivamente. Entonces la compasión implica aprender a escuchar, y yo creo que quiero hacer énfasis en eso porque es que nos falta mucho aprender a escuchar. Y cuando yo escucho, entiendo cuál es la necesidad del otro, entiendo por qué es lo que está pasando en este instante y me permite realmente acercarme mucho más. Entonces la primera invitación dentro de la compasión es aprender a escuchar. Así como Kuan Yin dice, escucha el lamento de la humanidad, yo puedo escuchar el lamento tuyo como humanidad cercana a mí. Y que el escuchar te lleve a accionar. Exactamente, es poder yo hacer algo por esa persona que está allí. Entonces yo escucho su dolor y hago algo ante su clamor, ante su queja, ante su dolor. Vámonos con la segunda figura, la segunda opción. El segundo bodhisattva, el segundo arquetipo que nosotros tenemos, se llama Manjushri. Manjushri Bodhisattva es el bodhisattva de la sabiduría, no del conocimiento, de la sabiduría. Y aquí, antes de seguir abarcando este bodhisattva, hablemos de la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Sabiduría es poder reconocer ese aprendizaje que tú tienes de manera directa, versus el conocimiento, que es aquello que tú estudias y vas adquiriendo. Y de manera directa, esta sabiduría es una experiencia absolutamente vivencial, es lo que tú vivencias desde tu ser, desde aquellos que creen en la existencia del alma, desde la información del alma, aquellos que creen en la existencia de la naturaleza búdica, desde la experiencia de su naturaleza búdica. Es decir, tengo conocimiento, a medida de que expanda ese conocimiento, ayude a otros por medio de ese conocimiento, me voy volviendo sabio. No, son dos vías diferentes. La sabiduría es algo que es desde la propia experiencia versus el conocimiento que viene a través del estudio. A través de lo que lees, de lo que lees, experimentas. De tus ensayos, de tu vida cotidiana, pero lo otro es una vivencia mucho más interior. ¿Y cómo incorporar este bodhisattva a la vida misma para aliviar el sufrimiento? No es evitar, y ahorita quiero que hablemos de eso, no es evitar el sufrimiento, sino aliviar el sufrimiento. Manjushri se representa con una espada, curiosamente, y es la espada que corta los eslabones del sufrimiento, que corta los eslabones de la ignorancia. Y la ignorancia es creer que yo estoy aquí para siempre, que yo no voy a morir. Ignorancia es creer que las cosas van a seguir igualitas, que nada cambia. Por el contrario, estamos hablando de la impermanencia. Todo está cambiando permanentemente. Lo único que no cambia es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Y nosotros estamos en este fluir permanente. Ahí tenemos que darnos cuenta nosotros de eso. Ahorita mencioné algo y es una clara diferencia entre evitar y aliviar. Porque entonces en esta era de la espiritualidad pensamos que la felicidad tiene que irradiarnos todo el día una sonrisa de oreja a oreja y pensar de que no tenemos problemas, y eso es absolutamente imposible. Cuando yo digo esta frase con la que me levanto todos los días de mi vida, ser feliz es una decisión,
esto trae consigo la tristeza, el dolor, la frustración que es característica de todos los seres humanos y que en algún momento la sentimos por diferentes motivos. No es evitar mis emociones ni evitar el sufrimiento. Acepto que tengo una emoción, acepto que estoy sufriendo, pero llego a remediarlo o aliviarlo de esta manera. Claro, es que, ¿por qué puedo sufrir yo? Yo sufro porque rechazo lo que no me gusta. Yo sufro porque pierdo aquello a lo que estoy apegado. Entonces, esa relación de odio, amor, que no es amor, sino deseo de guardar y ese deseo de rechazar lo que no me gusta o de quedarme con lo que sí me gusta, es donde yo genero el sufrimiento. Yo sé que esta pregunta es muy general y podríamos quedarnos días enteros hablando de una posible respuesta. Somos seres humanos, somos apegados a personas, a cosas materiales. ¿Cómo hacemos para desapegarnos o cómo empezar a hacer ese ejercicio? Yo siento que lo primero que tenemos que reconocer es lo que yo soy es suficiente y lo que me ofrece el momento es lo que es. Entonces yo estoy en este momento con lo que yo soy. Es lo primero que yo debería reconocer para no apegarme. Segundo, no va a durar nada para siempre. Es poder reconocer esa impermanencia. Las cosas no van a durar para siempre. Las personas no duran para siempre. Y hay unas que se nos van muy temprano, mucho antes de lo que uno quisiera, pues que uno realmente no quiere. Pero es que estamos nosotros realmente desde esta perspectiva ególatra, egoísta, mirando en que a mí no me pase absolutamente nada. Y es allí precisamente la invitación del Bodhisattva. Deja de ubicarte solamente en ti. Piensa en los demás, cuida de los demás, ábrete a la posibilidad de ayudar a los otros. Y mira que esto que dices se refleja mucho cuando tenemos un ser querido que ya está sufriendo, que ya físicamente no da más. Alguna vez escuché una frase y yo sé que ya ustedes me la han oído infinidad de veces. A veces la sanación es dejar el cuerpo, porque hay seres humanos que realmente ya están muy deteriorados, pero uno como familiar, como hijo, como primo, como sobrino, uno no quiere que ellos partan y uno les ruega a Dios, hace plegarias, hace promesas, hace una cantidad de cosas con tal de que su ser querido no se vaya, pero él ya no puede más con la vida. Entonces los apegados somos nosotros porque él lo que necesita en ese momento es descansar. Y eso es falta de compasión, eso es falta de entender, de escuchar la necesidad de ese otro que está allí. Y por el contrario, lo que buscamos es ayudarle a estar allí, a que pueda hacer su desprendimiento. Eso es importantísimo cuando hacemos el acompañamiento en las etapas finales de la vida, ¿no? Sí, qué bonito eso. Tercer Bodhisattva. Bueno, el tercero a mí me encanta. Se llama Kshitigarbha o Jitsu. Jitsu en japonés. Este Bodhisattva es el único que tiene cara de monje, con rapado inclusive, es el único que es representado como un monje, y es el que cuida de los niños, es el que cuida de los viajeros, y hay un viaje muy especial, es el que cuida de los que se han desprendido, de los que han fallecido y están siguiendo el camino hacia su otra existencia. Entonces Jitsu Bodhisattva está muy relacionado con la maternidad, con el cuidado de los infantes y es también el que acompaña también, por ejemplo, el proceso de embarazo. ¿Y cómo podemos incorporarlo en nuestra vida para aliviar el sufrimiento? Jitsu está entendiendo que nuestro camino, nuestro andar, porque como él está en el sendero, nuestro camino está lleno de espinas, está lleno de dificultades. Tu camino también puede tener, y es ayudar a quitar. Hay una imagen muy bonita de Jitsu en el Japón. En los caminos ponen al lado y lado, a la vera del camino, colocan las imágenes del Bodhisattva. Eso es para ayudarte a quitar los obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo que tú estás teniendo ahorita en tu vida? X o Y. ¿Yo puedo reconocerlo? Sí. ¿Cómo puedo ayudar a retirarlo? De esta manera. ¿Cómo podría yo eventualmente poder apoyarte a dar ese siguiente paso quitando el obstáculo que tú tienes, poder retirar esa dificultad que tú tienes enfrente? Ahí estaría la imagen de Jitsu.
Para ir directo a lo que debes cambiar, empieza por reevaluar esas frases que tienen un no en tus pensamientos. No es posible, no es para mí, no lo podría hacer, no tengo dinero, no soy capaz. Ahí tienes un punto de partida para empezar a trabajar. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza, una fábula para alcanzar tus metas y abrazar la felicidad. ¿Cómo reconocer que realmente es un obstáculo para hacer el ejercicio que nos acabas de plantear? Porque muchas veces puede ser nuestro ego, nuestro subconsciente, nuestras creencias que nos hacen creer, valga la redundancia, que es algo que nos está impidiendo seguir adelante. ¿Cómo hago para hacer esa gran diferencia? Lo primero es que podamos nosotros identificar si ese algo que está allí lo estoy rechazando del todo, porque no me gusta. Y cuando el problema es que yo estoy rechazando, el problema no es el objeto. El problema es mi actitud frente al objeto, mi actitud frente al evento que yo estoy rechazando. El problema no es el problema es la actitud que tengo frente al problema. Definitivamente, que es la misma situación del sufrimiento. El hecho que me hace sufrir está allí, de todas maneras. Pero ese no es el problema es mi reacción. Entonces yo lo que tengo que entender es, estoy yo como persona rechazando, odiando algo, yo esto definitivamente no lo quiero, o ay, ojalá que no lo pierda porque finalmente lo logré, ojalá que no pierda el amor de mi vida jamás, y entonces se apega a eso. El problema es mi reacción, el problema está en que yo no aprendo esa lección. Entonces, los obstáculos, ¿qué son realmente en la vida? Los obstáculos son señales, son impedimentos que nuestra mente pone allí para disculparnos por algo. ¿Qué son realmente? Ojalá fueran oportunidades, ojalá que yo aprenda a tomar ese obstáculo como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de reconocer, tal vez este no era el momento, pero eso no quiere decir que me quedo aquí paralizado mirando al cielo, mirando al techo, sino que, la invitación en este momento es que yo recorra el río, porque de pronto hay algo que debo aprender a lo largo del río. Entonces, esa es otra manera de observarlo. Puede que yo no haya llegado al otro lado, pero que aprenda que el camino es realmente la vida. No es el lugar al que yo aspiro llegar, no es la meta. La verdadera vida está en el recorrer el camino. Cualquier obstáculo que se cruce en mi camino me está mostrando algo que tengo que aprender, definitivamente. Que es una oportunidad que yo debo hacer algo con ello. Así sea del ego y así sea de donde venga, pero es una oportunidad de crecimiento. Exactamente. Siempre. Está en mí rechazarlo o transformarlo. Exactamente. Y si yo lo rechazo, claramente no he aprendido la lección. Si yo me apego a eso, tampoco he aprendido la lección. Está en mí quedarme mirando al cielo, al otro lado del puente, o hacer el esfuerzo y pasar el puente. Exactamente. O parar, reposar y decir, aquí yo debo hacer algo de reposo, de pausa, porque estoy muy agitado. Entonces, voy a hacer un poco de pausa para mirarlo con otros ojos y ahí poder seguir. También la pausa es válida. Qué lindo eso, porque a veces puedo estar tan agitado que cruzando el puente me caiga al río por no haber pensado, no haber respirado esa decisión que debí tomar o no. Qué buen apunte. Y ahorita vámonos con el 4 Bodhisattva. El cuarto sería Samantabhadra. Samantabhadra tiene que ver con lo que llamamos la virtud universal. Y es el que nos enseña o reconoce que todos estamos interconectados. Y Samantabhadra tiene mucho que ver con la justicia social. Figuras como Gandhi, figuras como Martin Luther King, son representantes de esa idea de la justicia, de entender que socialmente estamos en una deuda enorme con la humanidad. ¿Y cómo hacerlo práctico en nuestra vida diaria? Yo creo que aquí es válido un activismo en el que yo pueda entender que puedo hacer algo por la sociedad,
por la comunidad. Entonces yo creo que allí esos trabajos no de activismo fanático, sino de un activismo para crear un cambio. Y el cambio climático, por supuesto, va a ser algo muy importante que nosotros aprendamos a cuidar allí. Algunas acciones que podamos llevar a cabo concretas para manifestarlo, ¿cuáles podrían ser? Reciclaje de basuras, la más sencilla de todas y la más fácil. Sí, porque lo haces desde tu hogar, desde tu casa, desde la responsabilidad que realmente tienes con el medio ambiente, por ejemplo, desde tu vida emocional. Poder reconocer que la persona con la que tú compartes, probablemente en tu hogar o la que está en el trabajo, las personas con las que tú estás, merecen también atención y hay que ser justos con ellos. Hay que entender que están quizás o pasando momentos difíciles o que su salario no es suficiente o que están teniendo unos horarios, unas jornadas de trabajo extenuantes. Es reconocer allí que todos estamos involucrados, que si a ellos les va mal, que si ellos están cansados, también en mi trabajo pues se va a ver afectado. Y es una forma de entender el relacionamiento que tenemos entre todos. Desde tu cuerpo físico. La disciplina en el ejercicio. Es muy importante saber lo que yo como, cómo preparo mis alimentos y cómo hago mi rutina de ejercicios. Ese también va a ser una forma importante porque eso tiene efecto directo en las demás personas que están conmigo. Definitivamente no podemos controlar nada en la vida, ni el clima, ni el comportamiento de las otras personas, ni lo que pasa afuera, ni la situación económica, ni política, nada. Pero sí podemos controlar lo que sentimos y la actitud frente a todo. Y lo primero que debemos hacer es hacernos responsable de las cosas que podemos hacernos responsables, como de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de la forma de actuar con otras personas. ¡Qué bonito esto! 4 bodhisalvas para aliviar el sufrimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar siempre con este diario. Muchas gracias, Diana, un abrazo para todos y bueno, a seguir caminando la vida desde la perspectiva de servir a los demás. Me place mucho verte. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Un beso para ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que ser feliz es una decisión con todo lo que implica estar vivos, estar encarnados en este cuerpo humano. Chao.